Bueno, estábamos con el tema 3. Habíamos llegado hasta, en el vídeo anterior, a este punto, en el que decíamos que el describir una variable cuantitativa mediante la media y la desviación estándar era muy bueno, era muy potente, decía muchas cosas, siempre y cuando hubiera suficiente ajuste a la distribución normal. Las cosas estas que decíamos de aquellos números, 68,5%, 95, 99,5%, dependía del ajuste a la distribución normal. Cuando no hay suficiente ajuste a la distribución normal, suele usarse la mediana y el rango intercuartílico si se pretende hacer una descripción rápida, sintética, con pocos números de una variable. No con la media y la desviación estándar porque, digamos, y menos expresarlo con el más menos, porque esto representa una invitación a hacer una inferencia que en realidad es incorrecta. Para ver esto, muy importante, aquí veis en el punto 40, veis un link que nos lleva a otro artículo del blog. Es un artículo que está en el apartado de complementos y fijaos que tiene como título la media y la desviación estándar o la mediana y el rango intercuartílico. Fijaos que si entramos aquí, es importante que veáis el o, la disyunción, quiere decir o esto o esto. Disyunción es o esto o esto. Y la conjunción y quiere decir que esto va con esto y que esto va con esto. Por lo tanto, si utilizamos la media y la desviación estándar, esto va en un paquete, y o, bien, vamos a utilizar la mediana y el rango intercuartílico. Por lo tanto, es muy importante saber cuándo una, cuándo la otra. En primer lugar, ya lo primero que hay que decir, que ya lo vimos en el vídeo anterior, si hay suficiente ajuste a la distribución normal, y esto normalmente lo miraremos con la simetría estandarizada y la kurtosis estandarizada, si hay suficiente ajuste a la distribución normal, repito, utilizaremos la media y la desviación estándar. Sin embargo, si no hay suficiente ajuste, utilizaremos la mediana y el rango intercuartílico. Por lo tanto, la mediana y el rango intercuartílico es una opción, digamos, alternativa. No, la opción prioritaria es esta si hay suficiente ajuste a la distribución normal. Bien, aquí tenéis un poco la explicación de todo esto. Todo un poco lo que ya hemos visto anteriormente, un poco la explicación, os lo podéis releer de alguna manera, pero fijaos que os voy a mostrar dos situaciones muestrales en las que vamos a ver en qué casos vamos a utilizar una opción o la otra. Fijaos, en primer lugar, esto es una muestra de tamaño 1000, de 1000 personas, donde hemos hecho la altura de estas personas. Hemos medido la altura de estas 1000 personas. Fijaos que aquí tenemos una estadística descriptiva, tenemos el recuento, 1000, el promedio, 170,33, la mediana, muy parecida, la desviación estándar, 7,07, aproximadamente 7, el mínimo de la muestra, el máximo, el rango, que es la diferencia de estos dos valores, el cuartil inferior, muchas veces al primer cuartil o percentil 25 se le llama también cuartil inferior, y el cuartil superior es el tercer cuartil o percentil 75. Pues bien, fijaos que este es el boxplot, con las cajas, el mínimo, el máximo, el primer cuartil, el tercer cuartil o cuartil inferior y cuartil superior, la mediana, la media. Pero lo que me interesa aquí es que veáis que aquí tenemos los 1000 valores, las 1000 alturas, los 1000 individuos, la muestra de 1000 individuos con sus puntitos. El que esté más arriba o más abajo simplemente no quiere decir nada, simplemente es para dar más profundidad a la muestra y que se puedan visualizar los puntos. Fijaos que la media era aproximadamente 170 y la desviación estándar era aproximadamente 7. Esto quiere decir que si yo cojo 170 y le resto 7, vendría más o menos por aquí, al 163. Y si le sumo 7, vendría a 177. Fijaos que entre 163 y 177, si trazo una línea imaginaria por aquí,
y por el 163 desde aquí hasta aquí, aquí lo veo un poco, aquí he entrado un poco más, bueno, voy a salir de aquí, no importa, vuelvo a la situación donde estaba. Fijaos que si yo trazo una línea imaginaria que vaya desde aquí hasta aquí, efectivamente debo tener aproximadamente el 68,5% de valores. Si cojo dos desviaciones estándar, o sea, 7 era más o menos la desviación estándar, pues cojo 14, vendría aquí, desde el 156 hasta el 184, vendría por aquí. Desde aquí hasta aquí, efectivamente tengo, no es inimaginable pensar que esto es el 95% de valores. Fijaos que hay simetría además, ¿no? Hay, la mayor parte de valores están por aquí, hay campana de Gauss, hay distribución normal aquí. Muy bien, por lo tanto, bueno, vamos bien utilizando aquí la media más menos la desviación estándar para describir esta muestra. Fijaos que si calculo la simetría estandarizada y la kurtosis estandarizada de esta muestra, me da que es menos 0,46 y 0,19. Ambos valores están dentro del intervalo menos 2, 2. ¿Vale? Por lo tanto, por aquí, todo correcto. ¿Qué ocurre con esta otra muestra de 1.129 alumnos de la Universidad de Barcelona y sus edades, la edad de estos alumnos? Fijaos que esto es una muestra, como repito, de la variable edad. El promedio era 22,2 años, la mediana 22, la desviación estándar 3,89, prácticamente 4. Prácticamente 4. Mínimo 18, evidentemente, no hay muchos alumnos menores de 18 años en la universidad. El máximo 68 años, hay alumnos mayores en la universidad, pocos pero los hay. El rango, el primer cuartil, tercer cuartil o cuartil superior. Este es el boxplot, un boxplot muy lógico, ¿no? La mayor parte de valores, el 75%, tienen una edad inferior a esto, al tercer cuartil, a 23 años. La mayor parte tienen esta edad. De esta edad hay el 25% desde 23 a 68 años, pues bueno, está muy disperso en cuanto a edades. Pero aquí lo que me interesa es que veáis este gráfico de aquí. Este gráfico están los 1129 valores muestrales representados puntualmente. Cada punto es un individuo diferente, un alumno universitario diferente. Fijaos que es interesante que os deis cuenta de que la mayor parte de valores están concentrados aquí, pero evidentemente no hay simetría. Y si yo cogiera la media promedio 22,2 y la desviación estándar, que es 4 prácticamente, si hiciera aquello de promedio 22,2 más menos 2 desviaciones estándar, más menos una desviación estándar, no cumple estas condiciones del 68,5%, del 95%, etc. Aquí, hacer esta inferencia que os comentaba antes sería descabellado, no tendría sentido utilizar dos veces la desviación estándar, ¿no? E irnos, que sería 8 aproximadamente, pues 22 menos 8, ¿no? Desde 14 años hasta 30 años tengo el 95%. Hombre, desde 14 a 18 no hay ninguno prácticamente, por lo tanto no tendría sentido utilizar este tipo de inferencia aquí. Fijaos que la simetría estandarizada y la kurtosis estandarizada en esta muestra es 67,26 y 269,24 respectivamente. Aquí, muy por fuera, digamos, de este intervalo. Por lo tanto, fijaos, muy importante quedaros con esto acabamos, media y desviación estándar o mediana y rango intercuartílico, o uno o el otro. Media y desviación estándar si hay ajuste a la distribución normal, con estos números importantes asociados a su distribución, y si no hay ajuste a la distribución normal, la mediana y el rango intercuartílico, que, bueno, en este caso sería 22, 20, 23. Normalmente se escribe de esta manera, se pone la mediana y en lugar de poner el rango intercuartílico propiamente dicho, se acostumbra a poner el primer y el tercer cuartil, o el cuartil inferior y el cuartil superior. Ya dentro de este intervalo ya tenemos el 3, esta diferencia de 3, que es el rango intercuartílico.
Esto es como se acostumbra a escribir la mediana y el rango intercuartílico. Bueno, pues lo dejamos aquí. ¿Eh? Hasta luego.